¿Cuáles son los principales síntomas de la diabetes tipo 2? El día de hoy vamos a tocar ese tema. Hola a todos, este video va a ser sobre los principales síntomas de la diabetes tipo 2 y va en dos secciones. La primera es una mención rápida de cuáles son estos principales síntomas, doy el término y qué significa, y para los que quieran ver más a fondo por qué sucede cada uno de estos síntomas, les recomiendo quedarse hasta el final porque después de esto voy a ir mencionando uno por uno y explicando por qué es que suceden. Bueno, vamos a empezar por lo que los médicos conocemos como las 3P, polidipsia, polifagia y poliuria. Polidipsia se refiere a estar tomando líquido constantemente. Estas personas, incluso desde antes de ser diagnosticadas diabéticas, están constantemente con sed. Entonces todo el día están tomando líquido, tomando agua, no saben por qué, porque no tienen el diagnóstico, pero todo el día tienen sed. Polifagia se refiere a estar comiendo constantemente. Es muy común en estos pacientes que tengan hambre durante todo el día. Entonces constantemente están buscando comida para comer. Poliuria se refiere a estar orinando constantemente. Es muy común en estos pacientes que estén yendo al baño constantemente a una frecuencia mucho mayor de la que están habituados. Nicturia. Nicturia se refiere a despertarse en la noche por las ganas de ir a orinar. No es normal que una persona se despierte a altas horas de la noche o en la madrugada solo por ganas de orinar. Sin embargo, el diabético que no tiene el diagnóstico, que no está controlado, pues tiene volúmenes muy altos de orina. Entonces se despierta a cualquier hora porque tiene ganas de orinar. Pérdida de peso. Este es un síntoma muy importante y mucha gente dirá como, ¿por qué? Si el diabético más bien se supone que es obeso. Bueno, cuando ya este paciente empieza a desarrollar su enfermedad, más bien empieza a perder peso de una manera importante. Por lo que todo paciente de edad adulta que empieza a perder peso sin explicación, es importante descartar esta enfermedad. Cansancio y debilidad. Es muy importante este síntoma ya que los pacientes se van a sentir fatigados constantemente y sí, hay muchas otras enfermedades que cursan con esto, o incluso estrés o problemas personales, pero definitivamente una persona que consulta por este tipo de síntomas es importante descartar la diabetes. Otro síntoma importante es la disfunción eréctil. Esto va a afectar a los hombres tanto en su vida sexual, en su actividad sexual, como en su parte emocional. Otro síntoma es la visión borrosa. Estos pacientes es común que empiecen poco a poco a tener un deterioro más importante de su visión. Otro síntoma importante es el adormecimiento de manos y pies. El de los pies es el más frecuente, pero las manos también se van a ver afectadas. Van a sentir hormigueos e incluso también van a tener ciertos dolores en estas zonas. Último síntoma que vamos a mencionar serían las infecciones recurrentes y de difícil manejo. Estas infecciones van a ser más frecuentes que en la persona promedio y van a ser más difíciles de lograr resolver. Bueno, ahora voy a ir de uno en uno mencionándolos y explicando por qué sucede cada uno de estos. Explicación. No los voy a dar en algún orden específico, simplemente voy a ir mencionando el síntoma y dando una breve explicación de por qué sucede. Vamos a iniciar por visión borrosa. Esto se debe por algo llamado retinopatía diabética. En los diabéticos se empieza a dañar lo que es la microcirculación, esos capilares diminutos que no se ven solo en microscopio, se empiezan a dañar, se daña la capa más interna de estos capilares, lo que se llama el endotelio. Como esto se daña, se empiezan a bloquear muchos de estos capilares y el ojo no va a ser la excepción. Aquí les voy a juntar una imagen extraída de mi atlas de anatomía favorito del Sobota. Por acá lo tengo, no me equivoco, este libro, en donde podemos ver los capilares, las arterias ciliares que dan irrigación importante a lo que es la retina. Entonces, al dañarse estos capilares, se va a dañar pues, la función de la retina, que es formar la imagen que nosotros vemos. Entonces va a ir perdiendo esta capacidad de visión poco a poco. Aparte de esto, también el ojo va a reaccionar produciendo nuevos capilares diminutos que son diferentes a los que ya habían. Son muy sensibles, se pueden romper fácilmente, pueden causar hemorragias vítreas y van a causar muchos problemas y algunas complicaciones. Una de estas podría ser, por ejemplo, desprendimiento de la retina, que eso ya sí causa ceguera total. Entonces esta es la razón por la que los diabéticos cursan con disminución de lo que es la agudeza visual.
El siguiente síntoma que voy a explicar es la disfunción eréctil. Como ya expliqué, en todo el cuerpo tenemos estos vasos capilares, los cuales van a ser dañados. Entonces se va a dañar el tejido eréctil. Aparte, los nervios que hay en cada parte del cuerpo tienen irrigación también. Entonces al dañarse la irrigación del nervio, se va a dañar el nervio como tal. Entonces los pacientes diabéticos van a tener pérdida de la sensibilidad, pérdida de la sensación. Entonces en estos pacientes va a ser más difícil lograr una erección y aparte va a ser más difícil lograr mantenerla durante toda su relación sexual. Ahora vamos con lo que es la sensación de hormigueo en manos y pies. Se afecta principalmente pies, piernas y manos, siendo el más frecuente de todos el pie. ¿Por qué sucede esto? Bueno, acabo de explicar que los nervios tienen irrigación, entonces al afectarse estos capilares se va a afectar el nervio y la persona va a perder sensibilidad en muchos lugares. Uno de estos van a ser las manos y los pies, entonces la persona es común que empiece a presentar sensaciones de hormigueo en los pies, en las piernas y en las manos. Aparte de esta sensación de hormigueo, también puede presentar dolor, un dolor quemante por lo general. Otros síntomas van a ser las infecciones frecuentes y de difícil manejo. Se va a afectar la irrigación, los capilares se van a afectar en muchas partes del cuerpo. Entonces las infecciones, las bacterias van a poder llegar a estos lugares y colonizar más fácilmente, porque en la sangre es donde están las defensas. Entonces si hay daño de los vasos capilares, las bacterias en estos lugares van a poder proliferar más fácilmente y aparte cuando se dé el tratamiento le va a costar más llegar a estas zonas. ¿Por qué? Porque el tratamiento por lo general se distribuye a través de la sangre. Entonces tengo un lugar con poca irrigación sanguínea que está colonizado por bacterias y que el antibiótico le va a costar llegar a estos sitios. Entonces es una infección de difícil manejo. Cansancio. Ese es el siguiente síntoma que voy a comentar. Entonces el cansancio puede ser por una infinidad de razones. Estrés, mucho trabajo, problemas de sueño, problemas personales. Hipotiroidismo es una enfermedad que cursa con cansancio. Sin embargo, siempre hay que descartar la diabetes. ¿Por qué la diabetes causa cansancio? Bueno, hay un video que tengo aquí, voy a poner el link en la parte de abajo en donde explico qué es la diabetes. Como ya lo había comentado en ese video, en la diabetes hay una resistencia a la insulina no va a funcionar bien, entonces la glucosa no va a poder entrar a los músculos, neuronas y diferentes células del cuerpo. La glucosa es como el combustible, es el combustible que utiliza el cuerpo humano para funcionar, para respirar, para que el corazón lata, para pensar, para movernos, para todo. La glucosa la usamos para todo. Entonces, al no poder utilizarla, el cuerpo va a tener cansancio. Es algo así como esperar que un carro funcione sin gasolina. El cuerpo utiliza la glucosa para producir insulina. Y en los diabéticos la glucosa no se va a poder utilizar bien. Entonces la manifestación va a ser cansancio. Pérdida de peso. Ahora, ¿por qué si los diabéticos por general tienen sobrepeso? Bueno, es muy simple. Como ya lo comenté, la glucosa es el combustible del cuerpo humano. Entonces, los pacientes diabéticos, al no poder utilizar la insulina bien, la glucosa no va a servir como combustible. ¿Cuál es la respuesta del cuerpo? Buscar otras reservas de energía que hayan en el cuerpo humano, en el organismo, para poder satisfacer las necesidades. ¿Qué va a utilizar? Va a utilizar grasa y va a utilizar proteína. La proteína del músculo. Entonces, el cuerpo va a empezar a degradar músculo y degradar grasa para poder satisfacer las necesidades. Entonces la persona va a ir perdiendo peso y se va a ver un poco más desgastada poco a poco. Poliuria, lo que es orinar mucho, va a ser el siguiente síntoma. Entonces el riñón se encarga de filtrar la sangre. Lo que tiene que quedarse en el sistema circulatorio se queda y lo que no lo descarta a través de la orina. Ahora, en una persona normal los niveles de glucosa son pues normales, valga la redundancia. Entonces el riñón los reabsorbe. ¿Por qué los reabsorbe? Porque el cuerpo ocupa glucosa para funcionar. ¿Qué es lo que pasa en el diabético? El diabético va a tener el nivel de glucosa muy alto, va a ser tan elevado que el riñón no va a tener capacidad para reabsorberlo y utilizarlos. Entonces la glucosa va a ser tan alta que va a empezar a filtrarse en el riñón y va a pasar a la orina. Hay un detalle, la glucosa no va a ir sola, la molécula de la glucosa es osmóticamente activa, o sea, atrae agua. Entonces va a ir la glucosa con agua hacia la orina. Entonces los volúmenes de orina van a ser muy altos. Entonces la persona va a estar orinando frecuentemente. ¿Y de dónde es que se extrae ese líquido, esa agua? Bueno, de la sangre. Entonces por un lado está orinando más y por otro lado el volumen sanguíneo va a disminuir. Eso es importante para el siguiente síntoma. Como ya expliqué, el cuerpo va a tener una pérdida del volumen sanguíneo porque va a estarse yendo hacia la orina. Entonces la persona va a estar deshidratada constantemente.
Entonces está orinando mucho por un lado, pero por otro lado está deshidratada. Entonces el cuerpo lo que pide es ingerir líquidos, muchos líquidos. Entonces la persona siente sed todo el día, está todo el día tratando de tomar diferentes líquidos. Y muchos, como están acostumbrados a consumir bebidas azucaradas, siguen utilizando bebidas azucaradas. Esto, en lugar de ayudar, más bien va a empeorar todavía más los síntomas. Nicturia. Bueno, después de mencionar estos pasados, pues como que tiene sentido. Entonces la persona tiene volúmenes tan altos de orina que incluso durante la noche mientras duerme se llega a despertar con necesidades de ir a miccionar. Polifagia. Esto se refiere a comer mucho. La explicación de esto es porque, como ya lo comenté, el diabético va a tener problemas para utilizar la glucosa, al punto en que empieza a degradar grasa y proteínas principalmente. Pero el cuerpo sigue buscando de dónde conseguir combustible. Entonces la persona va a tener constantemente hambre, va a seguir comiendo, va a seguir ingiriendo pues, lo que sea que esta persona coma. Y si utiliza un exceso de carbohidratos, pues igual va a empeorar todavía más los síntomas y va a empeorar la enfermedad como tal. Estos han sido algunos de los principales síntomas de la diabetes tipo 2. No son los únicos, pero sí son los principales y los más frecuentes, tanto en la persona ya diagnosticada como la que incluso no ha sido diagnosticada. Puede ser en un prediabético inclusive. Los invito a ver este video que voy a colocar por acá, en el que explico qué es la diabetes tipo 2 y probablemente responda a muchas preguntas que algunos tengan. También los invito a suscribirse al canal, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando suba videos. En este canal estamos subiendo videos frecuentemente relacionados a lo que es diabetes tipo 2. Muchas gracias.